El nuevo presidente de España, Pedro Sánchez, desempeñará un papel muy importante para llevar a cabo la agenda eugenésica del nuevo orden mundial. En unas elecciones salpicadas por el supuesto y bochornoso fraude, Pedro Sánchez por ahora estará en el cargo. Para tener claro quién es este señor y qué papel desempeñará, conviene bien analizar su trayectoria y conocer cuáles han sido las ideologías de su formación y actividad política para que no quede ninguna duda sobre por y para quién trabaja. Para comprender qué clase de lobo con piel de cordero es el nuevo presidente de este país, hay que olvidarse de la falsa noción de que el PSOE es de izquierdas, ya que aquí no existen bandos, no hay ni izquierdas ni derechas. El que crea que el PSOE es de izquierdas es que no se ha parado a mirar su historia y quién milita en ese partido al servicio del nuevo orden mundial. Muchos se llevarían las manos a la cabeza si se parasen a investigar 5 minutos, y es que ese partido, como todos los que juegan al circo electoral, no representa a la gente que supuestamente les votó. Este partido y todos los demás representan los oscuros intereses del Novus Ordo Seclorum jesusionista. Pedro Sánchez Pérez Castejón, hijo de un empresario procedente del sector financiero, estudió en el Instituto Ramiro de Maeztu, un centro de educación dentro de la Asociación Católica de Propaganda del Opus Dei. De hecho, el primer director de este instituto fue José María Albareda, miembro del Opus Dei, y además en ese colegio se adoctrinaban a los niños bajo la doctrina católica del Opus Dei, que hay que recordar que es uno de los movimientos más controvertidos dentro de la Iglesia Católica Romana. Los alumnos son adoctrinados bajo literatura conservadora del Opus Dei y son muy influyentes en la Iglesia y en la sociedad. El Opus se infiltró y parasitó en todo el inmenso aparato burocrático del Estado español, en puestos clave. Han constituido un imperio económico gracias a los favores durante las largas décadas de la dictadura franquista y en la transacción, donde se enquistaron en el poder y llegaron a constituir gabinetes ministeriales íntegros de miembros del Opus Dei o simpatizantes, los cuales dictaron leyes que favorecieron económicamente a los intereses de sus miembros, mediante una mafia tecnocrática que ocupó los puestos mejor pagados de España y crearon nuevos puestos inútiles para sus seguidores, suculentamente pagados. Sus miembros se han visto implicados en corrupción, malversación y prácticas inmorales aberrantes que muchos ya sabemos. La estructura del Opus Dei es copiada de los jesuitas en su organización, pero mezclando el carácter de la logia secreta de los masones, y además se añade un ingrediente, el totalitario. En cuanto al fondo del Opus Dei, es católico fundamentalista, desgraciadamente ha absorbido lo más oscuro del catolicismo y le ha añadido un tinte político fascista. Por eso prosperaron en la dictadura de Franco, con Pinochet y Videla. Y en el Perú tuvieron gran influencia con la dictadura fujimontesinista, encabezados por el cardenal Cipriani. La característica secreta les hace negar ante los demás su ideología totalitaria, lo cual solo lo revelan a medida que el reclutado avanza en la orden. Después de estudiar en este instituto al servicio del Opus Dei, Pedro Sánchez pasó a la universidad para estudiar económicas y administración de empresas, una de las carreras más ideologizadas que existen y cuya función última es inculcar en sus alumnos la ideología del nuevo orden mundial y la prolongación de las relaciones del poder social, político y económico. Esta carrera la cursó en la Universidad Complutense de Madrid, que sigue atestada de capillas católicas y no se ha liberado en lo profundo del legado nacional católico del franquismo residual, por mucho que la dirija un hijo de un comunista dudoso. Por si fuera poco, Pedro Sánchez realizó un máster en política económica en la Universidad Libre de Bruselas, una universidad de origen masónico y por lo tanto de ideología puramente eugenésica genocida. Además, Pedro Sánchez obtuvo un doctorado en Económicas y Administración de Empresas por una universidad privada, la Camilo José Cela, de la cual más tarde llegó a ser profesor. Esta universidad pertenece a una empresa privada, la Institución Educativa San Estanislao de Kostka, el SEC. Además, hizo un máster en Liderazgo Público o Manipulación Demagógica de Masas por el Instituto de Estudios de la empresa Business School de la Universidad de Navarra, controlada, como todo el mundo sabe, por el Opus Dei. ¿Puede salir un dirigente que respete, defienda y estimule los derechos del pueblo, la libertad, la separación de la Iglesia y el Estado, las políticas de igualdad y la justicia social de ahí? No, evidentemente no. De ahí solo puede salir un dirigente al servicio de los intereses del nuevo orden mundial jesusionista. En cuanto a su carrera política, es la propia de un trepa dentro de las estructuras del poder del PSOE, que ha ido de jerarca en jerarca para ir asegurándose un cargo en lo público. Consiguió un empleo en Europa al servicio de la viuda de Enrique Casas. Fue más tarde jefe del gabinete de Carlos Westendorp de Naciones Unidas en Bosnia. Carlos Westendorp trabajó a las órdenes de Franco y más tarde ocupó diversos cargos para el gobierno socialista, siendo hasta nombrado ministro de Asuntos Exteriores. Pedro Sánchez después fue alto representante de la ONU en el genocidio yugoslavo, más concretamente en Kosovo, Bosnia, donde la OTAN y las fuerzas del imperio genocida arrasaron todo lo que les dio la gana. Y es que el paso de Pedro Sánchez por Bosnia le abrió muchas puertas, ya que, como indica en su biografía
en la web del propio PSOE, trabajó como consultor asesor en varias multinacionales. Después volvió a España para convertirse bajo la sombra de José Blanco y Trinidad Jiménez en concejal de Madrid por descarte y sin elección directa en 2004. ¿De qué me suena todo esto? Después pasó lo mismo por el mismo método, esta vez como diputado, en 2009 y 2013. Es también conocido el hecho de que Pedro Sánchez fue miembro de la Asamblea de Caja Madrid, votando a favor de la venta de preferentes, que recordemos que es un método de estafa permitido por el Estado para que los bancos pudieran robarnos nuestro dinero y nuestras casas, además de que fue cómplice de todos los pasos que condujeron a la catástrofe de Bankia, a la cual se le inyectaron más de 25.000 millones de euros de dinero público, el cual nunca se nos ha devuelto y no se nos devolverá. Esta y otras grandes estafas piramidales de este estilo, perpetuadas por estos caraduras que no han trabajado en su puta vida, convertirían a España en una colonia del nuevo orden mundial. Recordemos que reformaron hasta la Constitución debido a esto, el famoso artículo 135, con nocturnidad y alevosía, en contra del pueblo bajo pacto de todos los partidos existentes. Os invito a que hagáis una reflexión y recordéis esto, porque de esos barros vienen estos lodos, y así nos convirtieron en esclavos del FMI, el Banco Mundial y la mafia jesusionista. Por si fuera poco, Pedro Sánchez, como consejero en Bankia, votó a favor de la fraudulenta y ruinosa compra por 927 millones de euros del City National Bank of Florida, lo cual resultó toda una estafa. El Opus Dei, la Compañía de Jesús y la masonería diseñaron a Pedro Sánchez, un títere que desarrollará las antiguas y nuevas doctrinas de la agenda oculta y global. El pacto migratorio, la inmunización global, la agenda de género y sus agendas ocultas aberrantes, la estafa del cambio climático. Pedro Sánchez es el nuevo títere que nos brinda el nuevo orden mundial. Se sabe también que Pedro Sánchez trabaja actualmente para una organización norteamericana llamada NDI, Instituto Nacional Democrático, una organización financiada por la Open Society de uno de los testaferros de la familia Rothschild y, según algunos, el sucesor de David Rockefeller, George Soros. Y estos son los personajes que les van marcando la agenda a estas marionetas. De hecho, unos meses después de que Pedro Sánchez accediera al gobierno, después de la moción de censura a Mariano Rajoy, el año pasado, precisamente se reunió con George Soros en la Moncloa. El encuentro entre Sánchez y Soros se mantuvo en el más estricto de los secretos, y también contó con la participación de José Borrell, ministro de Asuntos Exteriores. En esa reunión se marcaron los diferentes objetivos de la agenda eugenésica del nuevo orden mundial, la cual Pedro Sánchez está siguiendo a marchas forzadas. De hecho, solo hay que mirar atrás y ver lo que han hecho: pactos globales, nuevas leyes y estrategias que se están desarrollando a día de hoy en España. El futuro que se nos avecina es desastroso, ya que se está preparando un saqueo fiscal que hará que la recaudación extraída de los bolsillos de las familias y empresas españolas alcance cotas históricas, nada más y nada menos que el nuevo gobierno ha anunciado a bombo y platillo la próxima recaudación de 95.505 millones de euros hasta 2022, cuando cierre su legislatura, si no hay elecciones antes. Muchos en Bruselas han llevado las manos a la cabeza, aunque sospechosamente, aun con el fraude ya manifestado y probado de las elecciones de este pasado 28 de abril, el partido supuestamente que ha salido declarando que había existido este fraude ha dado marcha atrás, y no van a contar ni un mísero voto. ¿Por qué será? Este masón opusino ha prometido a sus amos de Bruselas subidas de impuestos, privatizaciones, excepciones fiscales y demás lindeces del estilo. Todo ello disfrazado para sostener el sistema, para rematar a un pueblo ya sumido en un robo perpetuado durante décadas. Se prevén subida de los impuestos indirectos, del gasoil, del tabaco, del IVA, el alcohol, etc. Subida del IRPF, subida de sucesiones y sociedades, peajes en las autovías, subidas en de la luz, desmantelamiento de la educación y sanidad pública, privatización de las pensiones. A todo esto hay que sumar la creación de las tasas Tobin y Google, es decir, los impuestos a las transferencias financieras y a las operaciones digitales, las cuales allanan el camino a la moneda digital global única. Vamos, que seguirá rumbo fijo la agenda marcada por el nuevo orden mundial jesusionista para alcanzar su ansiado gobierno global. Además, en su nueva estrategia quieren dar un golpe definitivo a la contrainformación y establecer el pensamiento único malthusiano de este viejo orden. Y es que recientemente el gobierno de Pedro Sánchez ha incluido en la nueva estrategia de ciberseguridad nacional el concepto de fake news o noticias falsas como uno de los riesgos a evitar. El nuevo texto, que actualiza la estrategia de ciberseguridad nacional aprobada en 2013 y donde no había referencia a las fake news, fija el objetivo de promover un espíritu crítico en favor de una información veraz y de calidad y que contribuya a la identificación de las noticias falsas y la desinformación. ¿Cuál? ¿La de ellos o la supuesta que hay en la red?
También recoge que Internet y las redes sociales amplifican el efecto y el alcance de la información transmitida, con potencial aplicación en contra de objetivos como por ejemplo organizaciones internacionales, estados, iniciativas políticas o personajes públicos, o incluso a procesos electorales democráticos. Lo que quieren es censurarlo definitivamente. Se da la circunstancia de que es más que sabido que este tipo de gente se retroalimenta a ellos mismos de estas fake news y son ellos los que realmente intentan manipular a la sociedad mediante su propaganda en los medios de información las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y es así como el pueblo una vez más ha caído en la trampa del sistema y lo ha vuelto a legitimar, con un 75% de participación, lo cual me resulta alarmante. Haya o no ha habido fraude en estas últimas elecciones, finalmente el PSOE de Pedro Sánchez será quien gobierne los próximos 4 años. De hecho, más de 7,3 millones de españoles supuestamente votaron a este partido, y otros cuantos millones votaron a otros y legitimaron así este sistema, lo cual les va a permitir disponer de otros 4 años más de saqueo y establecimiento de la agenda marcada por un puñado de psicópatas que intentan controlarnos. Nada es casual, amigos. La elección como presidente de Pedro Sánchez se venía a venir. De hecho, esto ya se suponía desde hace mucho debido a su historial y a las reuniones a las que era habitual, como la del Club Bilderberg, la cual también asistió Albert Rivera. ¿Será Rivera el próximo presidente de este dormido y dividido país? Solo el tiempo lo dirá. ¿Tú qué opinas sobre Pedro Sánchez y el rumbo marcado por el nuevo orden mundial? ¿Terminaremos por pudrirnos o nos levantaremos por fin ante este sometimiento? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Antes de despedirme quería agradecer a Plácido y a Cristina sus recientes donaciones por PayPal. También quería agradecer a mis Patreons por estar ahí apoyando y como siempre agradecerte que te hayas molestado en ver este videoprograma y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente.